Bienvenidos queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Vamos a tener a continuación las respuestas al estudio para este fin de semana. Esperamos que sea de beneficio. Vamos a estar leyendo la pregunta y a continuación el comentario. Vamos entonces a comenzar y gracias por acompañarnos. A modo de introducción, el artículo se titula Demos apoyo a nuestras hermanas. Texto temático. Salmo 68:11. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. La nota dice, nuestras hermanas afrontan muchos problemas. En este artículo hablaremos de cómo el ejemplo de Jesús puede ayudarnos a darles apoyo. Veremos que Jesús pasó tiempo con ellas, las valoró y las defendió. Párrafo 1. ¿Cómo apoyan la organización nuestras hermanas, pero qué problemas afrontan muchas de ellas? Bueno, de muchas formas valiosas nuestras hermanas son un valioso apoyo, valga la redundancia. Por ejemplo, participan en las reuniones de la congregación, predican y se interesan por sus hermanos. Además, algunas de nuestras hermanas ayudan en el mantenimiento del Salón del Reino. Otro comentario. En cuanto a los problemas que afrontan muchas de ellas, algunas cuidan de sus padres de edad avanzada y salud delicada, otras aguantan la oposición de familiares y otras crían solas a sus hijos y se esfuerzan mucho para mantenerlos en sentido económico y también espiritual. Párrafo 2. ¿Por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? Bueno, en primer lugar porque el mundo en el que vivimos no siempre trata a las mujeres con la dignidad y el respeto que merecen. Lamentablemente predomina el machismo, la discriminación, especialmente por ser mujeres, y queremos recalcar que Dios no aprueba esto. De hecho, en la propia Biblia se nos dice que debemos valorar y apoyar a la mujer. Otro comentario. Mientras fue fariseo, el párrafo destaca el ejemplo de Pablo, él formó parte de una cultura que trataba a las mujeres como inferiores, pero cuando se hizo cristiano, Pablo imitó a Jesús y trató a las mujeres con bondad y respeto. Como dice 1 Corintios 11:1, él a cualquiera le decía que se hiciera imitador de él porque él imitaba a Cristo. Este ejemplo nos enseña que alguien que anteriormente era machista, era discriminativo para con los demás, puede cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Párrafo 3. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres y qué sentía por aquellas que hacían la voluntad de Dios? Bueno, el ejemplo más notable es el de Jesucristo. Según leemos en los Evangelios, Jesús trató con dignidad y respeto a todas las mujeres. Él hablaba con ellas y las escuchaba, él conversaba con ellas y las ayudaba. Muchas veces les daba de comer, otras veces las curaba o curaba a alguno de sus familiares enfermos, hasta los resucitó. Entonces, él trataba con respeto y con dignidad a la mujer en general. Y un punto específico es lo que vemos, este es otro comentario, en Mateo 12:50, donde él dijo, miren mi madre, mis hermanas, sí, y él dijo que eran aquellas mujeres que hacían la voluntad de Dios. Él aquí mencionó que consideraba parte de su familia espiritual e incluyó tanto a hombres como a mujeres. Es un excelente ejemplo. Párrafo 4. ¿Qué analizaremos en este artículo? Analizaremos cómo nosotros todos imitamos o podemos imitar a Jesucristo al tratar a las hermanas de nuestra congregación. Y por supuesto, no solo nos limitamos a nuestra congregación, sino a cualquier hermana en general. Y si podemos hacerlo con nuestra familia, empezando, eso sería excelente. Ahora pasemos al primer subtema. Estemos pendientes de ellas. Párrafo 5. ¿Por qué no siempre es fácil para algunas hermanas disfrutar de buenas compañías? Bueno, según leemos en las experiencias citadas en el párrafo, algunas hermanas sienten que no encajan en la congregación, se sienten fuera de lugar o que no hay lugar para ellas en la congregación.
Otras hermanas reconocen que por momentos se sienten solas, sienten soledad, y otras sienten que están entre la espada y la pared en una situación bastante espinosa, ya que ellas solitas sirven en la congregación y el resto de su familia no sirve a Dios. Entonces están en una situación bastante espinosa. Otras hermanas se sienten distanciadas, otras tienen que cuidar la mayor parte del tiempo a familiares con salud muy delicada, por lo que no les es posible pasar tiempo con la congregación cuando organizan actividades o las invitan a tomar un cafecito o alguna merienda. Entonces, sí, por eso para algunas hermanas es difícil disfrutar de buenas compañías. Ahora vemos el 6. Según se ve en Lucas 10:38 al 42, cómo ayudó Jesús a Marta y María. Leemos el texto. Mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída, encargándose de muchas tareas, de modo que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude. El Señor le contestó, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Bueno, según leemos aquí, Jesús en primer lugar se hospedó en casa de Marta, una mujer, y dice que él conversaba con ellas. Pero vemos que María disfrutaba de escuchar al gran maestro, quien les dio a ambas enseñanzas muy valiosas. Él pasó tiempo con ellas, compartió con ellas. Y según la nota, este es un detalle muy interesante, quizás sea nuevo para muchos de nosotros, solo los varones por lo general se sentaban a los pies del maestro. Así que muchos varones habrían visto terriblemente mal, valga la redundancia, que María se sentara a los pies de Jesús. Era como igualarse, como propasarse, como ocupar un lugar que no le correspondía por el simple hecho de ser mujer. Era tal el machismo. Pero Jesús no dijo nada. Él le permitió, le dio esa confianza. Y Jesús, como vemos, los visitaba no solo en esta vez, sino en otras ocasiones estaba con ellos, los visitaba, pasaba tiempo ahí. Y vemos entonces la accesibilidad y la disponibilidad de Jesús de estar con ellos. Párrafo 7. ¿Cómo podemos animar a las hermanas? Bueno, en primer lugar, queremos de verdad sentir que queremos animar a las hermanas, no hacerlo por un deber, por una obligación o a la fuerza, porque así no funciona. Queremos hacer que nuestras hermanas se sientan cómodas al darles la bienvenida en la reunión, saludarlas con respeto, hablar con ellas, cómo les ha ido, qué tal su día. Algo muy interesante y muy importante es felicitar a las hermanas por sus comentarios, hacer que se sientan importantes, que valen para nosotros. A veces, cuando alguien falta, no está de más, no vamos a caerles mal si les ponemos un mensaje preguntándoles si se encuentran bien, que los extrañamos en la reunión. Eso, según lo que leemos en el párrafo, anima a, a nuestras hermanas y por supuesto a cualquier hermano también. Ahora pasamos al 8. ¿De qué otros modos podemos imitar a Jesús? Bueno, tal vez podamos invitar a nuestras hermanas a la casa para comer algo sencillo y pasar un rato juntos. En esas ocasiones queremos hablar de cosas edificantes, como dice Romanos 1, 11 y 12, un intercambio de estímulo al vernos unos a otros cara a cara. Y bueno, los ancianos, dice el párrafo, deben mostrar empatía a los hermanos. Por supuesto, si nosotros somos solteros y vivimos solos, debemos ejercer buen juicio al actuar. Por eso se recomienda
que nunca, bajo ningún punto de vista, los solteros pasen tiempo a solas con alguien del sexo opuesto, ya que esto podría exponerlos a una situación bastante peligrosa, pero se pueden organizar este tipo de convivencias. Claro que ahora por la pandemia también esto se complica un poco, pero podemos hacer videollamadas, tomar café a través de la pantalla, etcétera. La idea es la intención, la disponibilidad de querer hacerlo. Nuestra creatividad puede volar y buscar formas en las que podamos imitar a Jesús, sin poner en riesgo nuestra integridad ni la de las demás hermanas. Párrafo 9. ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Es significativo, y lo quiero decir así, lo que dice 1 Timoteo 5, 1 y 2. Allí la Biblia claramente anima, bueno, Pablo animó a Timoteo y ahí nosotros aprendemos a tratar con respeto, con aprecio, con dignidad, con medida, con límite a todos, especialmente a nuestras apreciadas hermanas. No estaría bien ponerles apodos, decirles esos apodos enfrente de los demás, hacer bromas de mal gusto delante de los demás y aún si solo estamos con ellas, faltarles al respeto, eh, hablarles como que fueran inferiores, ignorarlas, no saludarlas. Entonces, y aquí el párrafo destaca que son los ancianos los que deben poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque al hacerlo ellos, los hermanos van a aprender mediante su ejemplo. Notamos el punto, entonces los hermanos ven que los ancianos son un buen ejemplo, entonces esto va a impulsar a los demás a también imitarlos, mientras que lo contrario también es cierto. Otro comentario. El párrafo anima a los ancianos a esforzarse por sacar tiempo, tiempo de calidad, no de cantidad, de calidad antes o después de las reuniones para hablar con las hermanas. Sí, cómo está, cómo le ha ido, qué tal su día, se encuentra bien, necesita ayuda con algo, etcétera. Y poco a poco la conversación irá fluyendo. Esto ayuda mucho, dice el párrafo, ya que las hermanas les tendrán más confianza a los ancianos cuando estén pasando por momentos difíciles y haya que comentarles asuntos más delicados. Y ahí vemos una imagen. Al igual que Jesús, demostremos interés y cariño por nuestras hermanas fieles. Varios hermanos imitan el interés de Jesús en las hermanas o mujeres fieles. Vemos que uno ayuda a dos hermanas a cambiar un neumático, otro visita a una hermana enferma y otro ha ido con su esposa a celebrar la adoración en familia junto con una hermana y su hija. Entonces, son excelentes ideas que seguro que si todos en todas las congregaciones nos esforzamos por hacer, se creará una gran atmósfera en nuestra congregación local y en todas las congregaciones. Pasemos al siguiente subtema. Agradezcamos lo que hacen. ¿Qué puede hacer sentir bien a las hermanas? Párrafo 10. En primer lugar, fijarnos en sus puntos fuertes y no darlos por sentado. En vez de eso queremos expresarles que valoramos su trabajo. Esto las hace sentir muy bien, dice el párrafo. De lo contrario, el solo ver sus puntos fuertes pero ignorarlos y no decir nada, ser indiferentes, guardárnoslo para nosotros, pues bueno, esto va a hacer que se sientan invisibles, dice el párrafo, y hasta desanimadas, y no queremos hacerlo así. Es impresionante el efecto que puede tener en alguien, especialmente en las hermanas, decirles con sinceridad, sí, que las apreciamos mucho y que valoramos su trabajo en la congregación. Entonces, eso es muy importante y cuando las hermanas reciben este apoyo, pues ellas lo agradecen, ¿verdad? Entonces, qué bonito, es importante este punto. Y esto, hermanos, quiero decirlo así, la organización en este estudio ha destacado mucho que los ancianos deben hacerlo. Los ancianos deben manifestar la humildad, la verdadera humildad, porque eh, por lo general vemos a los ancianos que están en alto, pero aquí se les está animando a ellos a hacerse bajos en el sentido de ser ellos los que van a dar
estímulo, los que van a dar encomio. Y quizás alguien podría decir que un varón haga eso es rebajarse. Bueno, tal vez en el mundo así lo ven, pero en la congregación no deberíamos jamás de verlo así. Entonces, el párrafo usa palabras como los buenos ancianos, pues seguro que los buenos ancianos entenderán estos puntos y se esforzarán por ponerlo en práctica. Los que no, pues ya les tocará a ellos darle explicaciones a Jesús y a Jehová de por qué no quisieron hacerlo. Entonces, lo estoy diciendo así, hermanos, porque es lo que todos vemos, lo que todos sabemos que ocurre, pero vemos ahora cómo la organización está dirigiendo su atención a esta necesidad mundial que se está viviendo. Entonces, vamos a ser muy felices todos si nos esforzamos por ponerlo en práctica. Pasemos ahora al 11. ¿Cómo demostró Jesús que valoraba a las mujeres que lo acompañaban en su ministerio? Bueno, en primer lugar, Jesús las tomó en cuenta para que lo acompañaran. Él pudo haber elegido a varones prominentes de aquel entonces, pero no. Él le dio ese honor de acompañarlo y atenderlo a aquellas mujeres fieles, entre las que destacaba María Magdalena. Sin duda, aquel fue un destacado privilegio y también dice que les reveló verdades profundas en sentido espiritual. Por ejemplo, les reveló que él iba a morir y a resucitar, etcétera. Otro comentario. Llama la atención que cuando arrestaron a Jesús y los apóstoles huyeron, algunas de aquellas mujeres fieles como María Magdalena y la mamá de Jesús que se llamaba María también, o Miriam, ellas no lo abandonaron. Mientras él agonizaba en el madero, ellas estuvieron valientemente de pie, acompañándolo, viéndolo. No alcanzamos a entender cuántas lágrimas derramaron, pero la Biblia dice que María sentía como que una espada la atravesaba literalmente. Ahora otro comentario, Marcos 15, 40 y 41, dice textualmente, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo acompañaban y lo atendían cuando estaba en Galilea. También había allí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, es un excelente ejemplo que aún en el último momento Jesús demostró que valoraba a las mujeres que lo acompañaban, que le servían. De hecho, él le encomendó al discípulo amado, al apóstol Juan, el cuidado de su mamá, de María. Entonces, vemos que Jesús demostró que las valoraba mucho. Ahora vemos el 12. ¿Qué labor les dio Jesús a algunas mujeres? Bueno, considerando que las primeras personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús fueron mujeres fieles, ese es un detalle muy impresionante, Jesús les encargó, la primera misión que les dio fue ir y decirle a los apóstoles que ya lo habían visto, que Él estaba resucitado. Esa fue la labor que les dio, la primera labor que les dio. Pero el párrafo también, y la Biblia menciona, que les dio la labor de predicar, porque entendemos que habían algo así como 500 personas, hombres y mujeres reunidos en aquel monte de los olivos cuando Jesús dice que ascendió al cielo y les dio la comisión de ir y predicar, de hacer discípulos y de bautizarlos. Y ahí habían mujeres. Posteriormente, en el Pentecostés del año 33, un grupo de cristianos recibieron el Espíritu Santo y habían mujeres también. Así que muchas mujeres no fueron excluidas de ninguna manera, fueron facultadas, fueron ungidas con Espíritu Santo, el cual las facultó para predicar, sí, para hacer milagros y también para hablar o predicar en otras lenguas o idiomas. Párrafo 13, parte A. ¿Cómo sirven a Jehová las cristianas hoy día? Bueno, muchas de nuestras queridas hermanas participan en la construcción y el mantenimiento de edificios, apoyan grupos en otros idiomas, trabajan de voluntarias en Betel,
También participan en las labores de socorro y en la traducción de publicaciones, son precursoras, misioneras, y al igual que los hermanos, asisten a la escuela de precursores, de evangelizadores, de Galaad, ¿sí? Por otro lado, también hay hermanas casadas que ayudan a sus esposos a atender grandes responsabilidades en la congregación y en la organización. Muchas otras hermanas son madres celosas por lo espiritual que apoyan a sus hijos. Otras hermanas se esfuerzan por presentar asignaciones, dar comentarios en las reuniones. Entonces nadie sobra y nadie, vamos a decir, que no tiene un lugar en la congregación de Jehová. Cada una de nuestras hermanas son valiosas y no por el privilegio o responsabilidad que tienen, sino por el hecho de estar allí. Dice la Biblia que Jesús pagó con su sangre preciosa el lugar de cada uno de nosotros y por supuesto de nuestras hermanas en la congregación. Entonces, es un punto excelente considerarlo. Parte B, ¿cómo podemos demostrarles que agradecemos todo lo que hacen? Bueno, expresándoles con palabras sinceras. Sí, podemos escribirles una nota de agradecimiento, una carta de agradecimiento, de estímulo, y también invitarlas para pasar tiempo juntos. Pero repito, creo que esto era antes, porque ahora con lo de el bicho, esto no es tan posible. Pero podemos tener videollamadas, podemos enviarles esta nota de encomio. Entonces son ideas, es de poner nuestra creatividad sin poner en riesgo nuestra integridad ni la de nadie más. Párrafo 14. En vista de lo que dice Salmo 68:11, ¿qué hacen los buenos ancianos? Note, la revista, la organización usa textualmente los buenos ancianos. El texto dice, Jehová da la orden, las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Bueno, aquí se anima a que los ancianos busquen maneras de aprovechar la experiencia de las hermanas de la congregación. Se espera que los ancianos les pregunten sobre qué métodos usan para su ministerio. También los ancianos son conscientes de que las hermanas fieles y maduras pueden ayudar mucho a las hermanas más jóvenes con sus problemas personales. De hecho, ahí en la carta de Tito 2, 3 al 5, se anima a las cristianas a aprovechar la experiencia de las hermanas mayores. Dice ahí que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino, y que sean maestras de lo que es bueno, a fin de que aconsejen a las mujeres más jóvenes para que amen a sus propios esposos y a sus hijos, que tengan buen juicio, que sean castas, trabajadoras en casa y buenas, y que estén en sujeción a sus esposos, y así no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces los ancianos pueden tomar en cuenta estos puntos. Los buenos ancianos, dice textualmente la revista, esto no lo dije yo, no me lo inventé, esto está en el párrafo 14. Siguiente subtema, defendamos y ayudemos a las hermanas. 15. ¿En qué situaciones pueden necesitar las hermanas que las defiendan y las ayuden? Bueno, por ejemplo, una hermana viuda o divorciada tal vez necesite que alguien hable por ella o que la ayude con algunas de las tareas de las que solía encargarse su esposo. En otro caso, una hermana de edad avanzada o mayor puede necesitar que la ayuden a hablar con los médicos o quizás con alguien que la está presionando. ¿Sí? Y también una precursora que colabora de otras maneras con la organización quizá necesite que alguien la defienda si la critican por no predicar tanto como otros precursores. Esto llamó mi atención porque lamentablemente, vamos a decirlo así, por la imperfección, por el pecado, algunos hermanos pueden caer en el error, digámoslo así, involuntario de criticar a alguien por no predicar tanto como los demás ignorando las razones. Y hay algunos que aunque sepan las razones, de todas formas no les va a parecer bien, pero ahí los ancianos pueden intervenir, ¿sí? Y seguro que al hacerlo, esto va a cortar de raíz esa mala intención de criticar a nuestras hermanas que están trabajando para Jehová.
Ahora vemos lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Igualmente que las mujeres, disculpen, no me marcó bien, ahí está. Cuando él estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de aceite perfumado muy caro, de nardo puro. Después de romper el frasco comenzó a derramárselo a Jesús en la cabeza. Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos: ¿A qué viene este desperdicio de aceite perfumado? Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios, y ese dinero se les podría haber dado a los pobres. Se enojaron muchísimo con ella. Pero Jesús les dijo: Déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle problemas? Ha hecho algo muy bueno por mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y los pueden ayudar cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, derramó de antemano aceite perfumado sobre mi cuerpo en vista de mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Entonces, ¿cómo defendió Jesús a María? Pues ahí lo leímos, ¿verdad? Jesús la defendió con valor y firmeza cuando otros la reprendieron porque opinaban que había hecho algo incorrecto. ¿Cuánto debió tranquilizar esto a María? Ver que Jesús no era como los demás machistas, egoístas y malvados varones de aquel entonces. Y qué bonito que Jesús relacionara su generosidad con el alcance mundial de la predicación. De hecho, en este artículo se está recordando lo que ella hizo y en esta transmisión también. 17. Ponga un ejemplo de cuándo puede necesitar una hermana que la defendamos. Bueno, supongamos que varios hermanos se fijan en una cristiana que tiene un esposo no testigo y que muchas veces la hermana llega tarde a las reuniones y se va en cuanto terminan. Además, casi nunca lleva a sus hijos. Así que un grupito, como suele pasar, empiezan a criticarla y a preguntarse por qué no se pone más firme con su esposo. Pero la realidad es que la hermana está haciendo todo lo que puede. Ella no tiene un control completo sobre su horario y tampoco tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones sobre sus hijos. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Si felicitamos a la hermana por lo que está haciendo y les hablamos a otros de ello, puede que le pongamos un punto final a dichas críticas. Pero por supuesto este es solo un escenario, hay muchos otros escenarios: apoyo en un hospital porque hay presión para que acepte sangre, ¿sí? Apoyo en un grupo de clases porque tiene que defender sus creencias, quizás con el director del plantel, etcétera. Entonces son diferentes escenarios que pueden surgir que necesiten las hermanas que las defendamos. 18. ¿De qué otras maneras podemos ayudar a nuestras hermanas? Bueno, ofreciéndoles ayuda práctica, y no solamente incluye dinero. Primera de Juan 3:18 nos anima: Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ahí está el punto. Amar no solo con palabras, sino también con hechos. Y esto pues normalmente lo enfocamos en el amor a Jehová, pero también en el amor al prójimo. Otro comentario: la ayuda práctica no solo es dinero, puede ser también llevarles algo de comer, comprarles una medicina que necesiten, pasar tiempo con ellas, apoyándolas en algo que necesiten, hasta darles consejos o ideas sobre el mantenimiento o cuidado de su vehículo, de su computador, etcétera. Son tantas ideas que pueden surgir. 19. ¿De qué otras formas pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Bueno, el párrafo anima a los ancianos a ser razonables y no crear reglas cuando lo mejor sería hacer una excepción. Jesucristo nos dio el ejemplo. Él debía, bueno, él dijo: fui enviado a la casa de Israel. Pero cuando esta mujer fenicia le pidió que curara a su hija, y Jesús vio la fe de ella y la insistencia de ella, Jesús cedió. Jesús hizo una excepción. Entonces nosotros también quizás nos toque dispensar cierto tipo de ayuda, cierto tipo de consideración. Podemos,
ceder, podemos hacer una excepción. Claro, no queremos también que abusen de esa consideración especial, pero podemos considerar como un caso personal las circunstancias de nuestra hermana. Cuando buscan maneras de ayudarlas también hacen que se sientan bien atendidas. El párrafo menciona que quizás algunas hermanas necesitan ayuda con una mudanza o con mover ciertas cosas. Los ancianos pueden ayudarles organizándolo. Dice el último subtema: todas necesitan nuestro apoyo. 20 y 21. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos a todas nuestras hermanas? Bueno, al analizar el ejemplo de Jesús, hemos aprendido que debemos esforzarnos por pasar tiempo con ellas y conocerlas, demostrarles que agradecemos todo lo que hacen en su servicio a Dios y cuando sea necesario, defenderlas. Eso fue lo que, lo que entonces aprendimos de cómo podemos demostrar que valoramos a nuestras hermanas, a todas las hermanas. Y hermanos, digo esto como un comentario personal. Si hacemos esto empezando en nuestro hogar, valorando, respetando, apoyando a nuestra familia inmediata, si tenemos el privilegio de tener viva a nuestra mamá, haciéndolo con ella, seguro que eso va a ayudar muchísimo y Jehová y Jesús estarán muy contentos con nosotros. Ahora pasemos a las preguntas de repaso. ¿Por qué es importante que pasemos tiempo con nuestras hermanas? Bueno, es algo que Jehová y Jesús y la organización esperan que hagamos. Es una forma de amar, no solo con palabras, sino también con hechos, como dice la Biblia en 1 de Juan 3:18. ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos lo que hacen nuestras hermanas? Expresándoselos, con palabras, con una nota o carta de agradecimiento, invitándolas a comer, dándoles ayuda práctica, apoyo al momento de mover o mudarse, etcétera. Y recordemos, no son solamente los ancianos los que tienen que hacerlo, todos, todos nosotros, todos los varones, aunque seamos niños, jóvenes, adolescentes, mayores, edad promedio, debemos esforzarnos por pensar, es parte de vestirnos de esta nueva personalidad. Así que no pensamos eso le toca a los ancianos. Yo no soy anciano y por eso yo no lo voy a hacer, no. El párrafo dice todos. ¿Cuándo pueden necesitar ayuda nuestras hermanas que las defendamos y que las ayudemos? Bueno, por ejemplo, una hermana viuda o divorciada tal vez necesite que alguien hable por ella o que la ayude con algunas tareas de las que se encargaba su esposo. Una hermana de edad avanzada puede necesitar que la ayuden a hablar con los médicos, y una precursora que colabora de otras formas con la organización quizá necesite que alguien la defienda si la critican por no predicar tanto como otros precursores. Así es que tanto allá afuera en el mundo como adentro de la congregación, nuestras hermanas van a necesitar que las defendamos y que las ayudemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero enviar un gran saludo a todas nuestras hermanas que nos acompañan semana a semana. Gracias por el tiempo, gracias porque siempre están pendientes de nuestras transmisiones. De todo corazón les expreso mi agradecimiento sincero. Que Jehová las bendiga, que Jehová las cuide y algún día en el milenio nos vamos a conocer y ahí les voy a poder expresar cara a cara mi más sincero agradecimiento, no solo con palabras, sino también con hechos. Les mando a todos un gran abrazo, mi cariño cristiano, bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.